Bueno, saludos mis hermanos, bienvenidos otra vez a este canal ¿Por qué Católico? Donde compartimos la fe y tratamos de aprender un poquito más cada día de lo que nos enseña nuestra Madre Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Cristo. En este canal les recuerdo que lo que queremos es compartir las razones por las cuales nosotros estamos en la Iglesia Católica, por lo menos las mías, compartirlas con mis hermanos. Y una de las cosas que más me motiva es ver con preocupación, por supuesto, cómo algunas otras denominaciones y sobre todo protestantes tratan de confundirnos en la fe, en nuestras creencias. Miren, en el video pasado yo recibí muchos comentarios, la mayoría de hermanos separados, hermanos protestantes, que se quejaban pues y que hacían comentarios adversos a lo que se dijo aquí. Y esto me motiva más, porque yo hago esto principalmente para mis hermanos católicos que tal vez no conozcan suficiente de su fe y son siempre atacados porque la verdad es que nuestra fe siempre es atacada. Yo me encuentro con eso todo el tiempo. Me encuentro en mi vida personal cuando interactúo con otra gente y también lo veo, por ejemplo, en el catecismo. A los mismos muchachos del catecismo ya le meten cosas en contra de la Iglesia Católica y empiezan a cuestionar lo que los muchachos creen. Me pasa también en reuniones de Maús o donde quiera que voy a dar una charla. Siempre me encuentro preguntas, las mismas preguntas casi siempre y son ataques a nuestra fe. Por lo tanto, es muy importante que nosotros estemos seguros de lo que nosotros creemos. Y por eso es que se hace esto. Lo hago con una intención didáctica. Yo no quiero detractar a nadie, ni tampoco insultar a nadie. A nadie no es mi idea, no es mi intención, créame así, pero varios comentarios que recibí en el video anterior, por ejemplo, decían algo como que repetían las mismas palabras que dice este doctor Casanova con respecto a las supuestas intenciones de la Iglesia Católica. Y eso, en lugar de desanimarme, lo que hace es que me anima más, porque veo que muchos están confundidos. Les digo a los hermanos protestantes que puedan ver esto, miren, no es un ataque directo contra ustedes, no, yo no pienso que ustedes son malas personas o que son hijos del diablo, como nos dicen por ahí, nada que ver, nada que ver. Pero hago esto, vuelvo y repito, para aclarar algunas cosas con respecto a lo que nos proponen otras denominaciones que también son cristianas con respecto a lo que nosotros creemos. Ya está, lo comparo y mi corazón, ¿verdad? No está enviciado con malos sentimientos ni nada, se los aseguro. Y perdónenme si en algunas cosas que digo los ofendo, no es mi intención ofender. Pero bueno, vamos a continuar con este video que estaba reaccionando la vez pasada. Voy a tratar de no hacerlo tan largo. La otra vez se me pasó la mano, no me di cuenta del tiempo y casi llego a una hora. No quiero que sean tan largos porque sé que puede ser fastidioso o tedioso. Y así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta reacción. Bueno, la vez pasada lo dejamos en el minuto 12 y tantos, donde terminaba de responder el doctor Fernando Casanova la pregunta que le hacía el pastor protestante Alpizar sobre los motivos por los cuales él se había hecho protestante después de estar en la Iglesia Católica. Entonces ahora vamos a ver cómo responde el padre Juan, que como les dije la vez anterior, antes era un sacerdote ortodoxo y ahora se convirtió al luteranismo. Entonces vamos a ver cómo sigue esto, ¿sí? Vamos a darle play a ver qué pasa. Es a veces difícil, pienso yo, poder aceptar que hay misterios en la Biblia. Siempre queremos respuestas exactas, como usted lo dice, en todo, pero debemos admitir que a veces hay Así misterios. mismo, correcto, Hermano correcto. Juan, Ciertamente. la misma pregunta, Bueno, pero para a usted. ver, Eh, a ver. em, yo estaba escuchando al hermano Casanova y me imagino por lo que está pasando ahora mismo, ¿no? En estos sentidos. Pero sabes que, por ejemplo, y la mente humana es muy curiosa porque son precisamente esas cosas en las que yo tengo que quedarme firmemente, y voy a usar esta palabra, atado, amarrado, anclado a la palabra de Dios sin posibilidad de salirme, las que me enamoran y me cautivan de la fe evangélica luterana, ¿no?
Y en este sentido, se puede ver mucho la mente de Lutero aquí. Esta frase que se ha usado y que y ha hecho eco a lo largo de más de 500 años de la Reforma, no puedo ni quiero hacer Ujú. otra cosa, mi mente está cautiva de la palabra de Dios, que Dios me ayude, es la verdad. Las personas que confiesan la Biblia, por lo menos bajo la fe luterana confesional, vivimos presos y cautivos en una cautividad dulce, amorosa de la palabra de Correcto. Dios. Miren, vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver si, primero, que lo que Lutero dijo es verdad, que él era cautivo a la palabra de Dios, o que él más bien era cautivo de su interpretación de la palabra de Dios. Porque, vuelvo y repito, miren, aquí tenemos un ejemplo espectacular. Tenemos un ejemplo que habla por sí solo. Miren, aquí están tres personas, de las cuales, de esas tres, uno es bautista y otros dos son luteranos. Y los dos, estas dos denominaciones, por decirlo de alguna manera, interpretan la misma Biblia con el mismo Espíritu Santo supuestamente, y se hacen propios, se apropian de esta declaración de Lutero de que es cautivo de la palabra de Dios. Vamos a ver si ellos son obedientes de verdad a lo que dice la palabra de Dios, y si no se llevan la contraria en esa obediencia supuesta a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice, qué termina diciendo el Padre Juan. Y no queremos ser librados de eso. Queremos ser esclavos permanentes de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo puedo entender esto que el hermano Casanova dice, sobre todo cuando se trata de lo que la teología luterana llama crux theologorum, la cruz del teólogo, porque unos se salvan y otros no se salvan, etcétera, Correcto. porque unos sí y otros no. Y eso siempre ha sido un quebradero de cabeza, pero al final hay que hacer silencio donde la Biblia hace silencio. Y Amén. esto no es de nosotros, no, es del propio libro de Proverbios que dice, no añadas a la palabra de Dios para que no seas contado como mentiroso. No queremos hablar donde Dios no habla. Vamos a comprobar si ellos no le añaden nada a la palabra de Dios. Eso lo vamos a hacer también, ¿ok? Y tampoco queremos callar donde Dios no Ujú. calla. ¿Mm? Pero bueno, a mí Claro. particularmente, yo creo que te he comentado esto, Pastor Alpiza, en alguna otra ocasión. Sí hay una cosa con la que estoy bregando todavía en la iglesia luterana, ¿no? Ujú. Y no de ahora, de mucho tiempo atrás. Y es con el tema de la procedencia del Espíritu Santo. Bien, yo creo firmemente, y lo creo firmemente basado en mi interpretación de la Escritura, que el Espíritu Santo procede del Padre y no procede del Padre y del Ujú. Hijo. Creo que eso es una herencia Ujú. que tienen los credos occidentales de una mala praxis eclesiológica ¡Wow! romana. Ujú. Eh, pero creo que, bueno, lo creo por la historia. En primer lugar, la confesión del credo de Nicea originalmente decía que el Espíritu Santo procede del Padre Ujú. y que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Entonces, por la Escritura yo encuentro que Cristo dice, yo les enviaré el Espíritu Santo. Y hay muchas personas que han confundido esto con que si Cristo envía, entonces significa que Cristo posee o que Cristo es el que procede al Espíritu. No. Y el griego aquí es maravilloso, ¿verdad? Cristo, pempo, Cristo envía el Espíritu Santo, el cual ekporevómenos tu patros, o sea, procede del Padre. Entonces, todavía la iglesia luterana, al igual que todas las iglesias occidentales protestantes que tienen en su teología sistemática la procedencia del Espíritu Santo, como decía un teólogo ortodoxo, todavía en ese punto somos criptopapistas. Ujú. Ustedes se dan cuenta, se están dando cuenta, miren, ellos, el doctor Casanova y el padre Juan, pertenecen a la misma denominación luterana. Y en el credo de la denominación luterana es el mismo credo que usamos nosotros los católicos, donde dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, ¿verdad? Eso lo dicen y eso lo cree también el pastor Alpizar. Ese credo que se desarrolló en los concilios católicos, ¿verdad? Cuando la Iglesia Ortodoxa todavía pertenecía, estaba unida al Papa en Roma. Correcto, en esos dos concilios, perdón, el niceno y el constantinopolitano, se determinó la fórmula de la que está hablando el padre Juan, pero él dice que no, que es
escucharon lo que dijo, que él lo que encuentra en la Biblia no es eso. O sea, ya él no está de acuerdo de lo que cree Fernando Casanova y de lo que cree el pastor Alpiza, porque él individualmente no lo encuentra así en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta lo que yo les digo, mira, y yo sé que molesta a veces, pero es así, porque resulta que cuando abandonan el magisterio de la iglesia fundada por Jesucristo, quedan a la deriva de sus propias interpretaciones. Entonces se vuelve yo con mi Biblia y mi interpretación y yo, y los demás están equivocados. Entonces, ¿quién funciona como árbitro? ¿Quién funcionaría como árbitro entre lo que cree el Padre Juan, que es fundamental porque es el misterio de la Trinidad, cómo se relacionan las tres personas de la Santísima Trinidad? La iglesia determinó, los padres de la iglesia determinaron que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esto fue una discusión grandísima que existió, ¿verdad?, entre el occidente y el oriente de la iglesia por mucho tiempo. A la final, ellos usaron esto como motivo para separarse de la iglesia católica, la iglesia de occidente, y tener ellos su propia iglesia, su propia rama de la iglesia. Solamente por esto, porque ellos no creen en que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso se llama la cláusula filioque y todavía se discute sobre eso, pero él acepta el luteranismo, pero no acepta eso. ¿Por qué? Porque es él. Yo sé más que Lutero. Entonces, admiran a Lutero, pero no confían en Lutero, porque claro, Lutero no es infalible. ¿Y quién le quita a él eso? Vamos a ver qué más dice. En ese punto todavía somos cristopapistas. Ahora entiendo que, aunque los ortodoxos puedan pensar que es una cosa de mucha importancia, ya actualmente No, las escuelas ortodoxas griegas han dicho esto no tiene mucho sentido, si procede del Padre a través del Hijo, etcétera, no tiene mucho sentido. Entonces quizás hace, no sé, cientos de años atrás se le daba mucha importancia a esto, pero ya realmente no tiene mucha importancia, por eso no hace ninguna mella en mi fe. claro. Claro, no importa. Ahora no importa. Pero fue suficiente argumento para que los ortodoxos se separaran de la Iglesia Católica. Eso fue uno de los más grandes argumentos para ellos, las grandes razones. Pero ahora no importa. O sea, hace muchos años era importante saber de dónde provenía, de dónde procedía el Espíritu Santo. Ahora eso no importa. Eso no importa. Él quiere que lo cambien. Le gustaría que lo cambien. Fíjese, ya él quiere reformar la iglesia porque ellos tienen un lema. La iglesia es siempre reformada. Siempre se está reformando. Entonces yo digo, si siempre se está reformando, entonces ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Se supone que si eso puede cambiar, quiere decir que lo que yo estoy creyendo hoy como protestante puede ser que mañana se den cuenta o declaren que ya no es verdad. Entonces yo estaba en la mentira. ¿Se dan cuenta del riesgo? Yo no sé si ustedes se dan cuenta del riesgo, yo sí me doy cuenta. Mis hermanos católicos, nosotros no podemos vivir así. Nosotros no podemos vivir nuestra fe con inseguridades de que si es verdad o no es verdad. Vamos a seguir. ¿No? Claro. Ahora, si me dieran la oportunidad de decir qué te gustaría cambiar en el credo, por ejemplo, en el credo que se recita cada domingo en la iglesia, en el credo niceno, me gustaría cambiar esa Ujú. parte. De hecho, cuando se recita cada domingo, mi conciencia no puede ahí y hace silencio. Hace silencio. Nunca puede decir que procede del Padre y del Hijo y que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Siempre tengo que quedarme que procede del Padre y ahí hago silencio y que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado porque creo que es lo bíblico, Claro. ¿verdad? Creo que es lo bíblico. Bueno, Y se ríen, qué gracioso que ya quieras cambiar nuestras declaraciones de fe, ¿verdad? Qué gracioso que quieras cambiar el credo, qué risa, ¿verdad? No, papá, no es así. Se dan cuenta del espíritu de desobediencia y rebeldía. Perdonen, yo no quiero, yo respeto mucho al padre Juan, me parece que, no sé, lo conozco muy poco, pero por lo que se ve es una excelente persona, pero eso no es así. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Pero bueno, vamos a continuar. eso solamente. Claro, Todo lo demás para mí está maravilloso, perfecto. claro. Impresionante. Yo también en el pasado le he dicho, hermano, que yo pienso exactamente igual. Yo también creo que el Espíritu Santo procede del Padre exclusivamente.
Y es que es lo que está conforme a las escrituras. Por ejemplo, un pasaje que es medular en este asunto es Primera de Corintios 8, versículo 6, cuando dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Creo que el texto es muy claro, como para que podamos decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, cuando el mismo Pablo es tan claro en decirnos, del Padre proceden todas las cosas. O sea, que según su interpretación de la Biblia, el padre Juan tiene razón y Lutero no tenía razón y la confesión luterana no tenía razón porque es lo que él cree, es lo que él interpreta de la Biblia. Entonces, como él interpreta eso, vamos a cambiar el credo niceno-constantinopolitano, que iban a saber esos padres de la iglesia, ¿verdad? Que estaban más cerca de los apóstoles que ellos y que yo también. ¿Qué iban a saber ellos? Más sé yo, porque yo lo encontré aquí en la Biblia, entonces esos son unos pocos ignorantes yo le doy la vuelta, le doy la espalda a toda la historia, le doy la espalda a los padres nicenos, a los padres conciliares, porque yo encontré esta frasecita en la Biblia que me hace más sentido a mí, entonces yo creo esto mejor. ¿Se dan cuenta? Eso es peligrosísimo. Papá, no es así, no puede ser así, no debe ser así, porque entonces yo voy a ir deformando la fe y la voy a ir cambiando todo el tiempo cada vez que yo encuentre algo, aunque no lo entienda muy bien. ¿Quién entendió mejor a Pablo? Los padres de los concilios, ¿verdad? De la iglesia más temprana o tú ahorita en el año 2025 con tu Biblia Reina Valera. No debería ser así. Para mí esto es una locura. Bueno, no sé para ustedes. Para mí esto es una locura. Yo esto no lo quiero. Esto no es lo que yo quiero. Yo quiero estar seguro de lo que tengo que creer. Vamos a seguir. Y muy interesante, muy interesante. Ahora, hermanos, voy a ir haciendo este sistema. Ahora tú contestaste, hermano Juan, de último, y ahora te voy a preguntar a ti primero. Vamos a hablar ya de fondo de las 5 solas de la Reforma. Eh, ¿Qué enseña, hermano, la sola fide? Hablemos un poco de la sola fide. ¿Qué nos aporta a la iglesia protestante levantar esa bandera de la sola fide? Bueno, para los que no saben, la sola fide, ¿verdad? Es uno de los pilares fundamentales del protestantismo, ¿verdad? De hecho, Lutero decía que si la sola fide se caía toda la iglesia, se caía el protestantismo. Por lo tanto, para ellos es muy importante. Pero les voy a decir un secreto, no le vayan a decir a nadie, no le vayan a decir a nadie. Pero la sola fide no la enseñaron los apóstoles, nunca la enseñó la iglesia. Eso es un innovo que introdujo Lutero en el año 1516, 17 por ahí. Sí, eso no lo enseñaron los apóstoles, no está en la Biblia, pero vamos a ver cómo lo defiende, cómo lo enseña el padre Juan. O no sé qué más, creo que va primero el doctor Casanova. Vamos a ver qué dicen, ¿sí? Vamos a escucharlo, los voy a dejar hablar. Bueno, Pastor Alpizar, eso da para un libro, yo creo. Sí. Eso es una respuesta para un libro. Imagínate, ¿qué aporta para la iglesia protestante la sola fide o qué significa la sola fide? Voy a tratar de resumirlo un poco como lo haría Lutero, ¿no? Lutero decía que la fe es esa mano de un mendigo que se extiende y espera la misericordia de Dios y pide la misericordia de Dios. Y por eso los dogmáticos luteranos le han llamado a la fe un medio, un lipticón, o sea, esa mano que se extiende para recibir lo que Dios por pura gracia te va a dar, ¿no? Y esto es amplio, pero bueno, resumiendo en el tema de la sola fe, yo creo que en algún punto de la vida de Lutero como sacerdote católico romano, él se vio enfrentado con una realidad, y es la realidad de que nunca puedes estar seguro de cuántas buenas obras has hecho para agradar a Dios. Nunca puedes estar seguro de esto. Nunca tu alma, y sobre todo el alma que es inquieta, el alma que busca la seguridad, porque hay un tipo de alma que no le interesa mucho esto y simplemente dice, si me tengo que pasar un tiempo en el purgatorio, me lo paso y punto.
¿no? Pero hay un alma que anhela la seguridad, que Claro. anhela saber dónde está pisando. Lutero era este tipo de alma, era el tipo de alma que siempre inquiría, que siempre sabía, que siempre quería estar seguro y no podía estar seguro. No podía estar seguro porque observaba su propia vida y se daba cuenta de que diariamente pecaba en pensamiento, palabra y obra. Diariamente, diariamente quebraba la ley de Dios. Hay un famoso episodio de la vida de Lutero que creo que las dos películas de Lutero lo reflejan porque ha sido tan importante en la vida de él. Y es este Lutero que está solo en las dos películas, en la antigua y en la nueva se muestra, y también los biógrafos de Lutero lo narran, que él se encuentra solo en la celda y está luchando consigo mismo y está luchando con sus demonios internos también, ¿no? Esta conciencia perturbada que lo acusa continuamente delante de Dios, que continuamente le dice, tú eres un pecador y no encuentra respuesta, ni ayuda, ni consuelo. Y cuando Staupitz, su superior, le pregunta qué sucede, qué es lo que tú necesitas, Lutero le dice, yo necesito un Dios misericordioso. Necesito un Dios misericordioso. Quiero encontrar un Dios misericordioso. Entonces, este mismo, yo creo que clamor de Lutero, Dios lo mira con piedad y lo mira con misericordia y le hace encontrar a este Dios piadoso. Por eso cuando Lutero encuentra esta frase que dice, el justo por la fe vivirá, ¿no? Y la justicia se revela por fe y para fe, él se da cuenta que la justicia de Dios no es una justicia que condena solamente como creía hasta ese momento, sino que la justicia de Dios también puede libertar y también puede perdonar. Y se da cuenta que hay una justicia que es según la ley y que según esa justicia es la que él viene cargando durante tanto tiempo en su vida como monje, y comprende que esa es la justicia según la cual él trata de agradar a Dios, pero se siente tan aliviado cuando descubre que hay otra justicia que es a través de la fe en Cristo y que es completamente liberadora y gratuita para él. Y cuando Lutero descubre esto en Romanos, su corazón descansa increíblemente, ¿no? Y yo creo que amanece en su alma completamente y descubre un rostro de Dios que él no conocía. Él conocía un rostro de Dios airado, enojado, siempre vigilante, mirando sus pecados, pero cuando conoce el rostro de Dios en Cristo, ese fue un alivio completo. Entonces, este descubrimiento de que Dios justifica al impío por la fe sin las obras de la ley, que él descubre en la carta de los Romanos, que luego Lutero se la bebe prácticamente como un poseso. O sea, Lutero se aboca completamente a esta carta que le llama carta de hierro y lee vehementemente esta carta, escribe un proemio sobre ella, escribe, dedica mucho tiempo a estudiarla. eh, Ahí Lutero va a descubrir la libertad que hay en Cristo, la libertad de la que habla el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, particularmente del capítulo Pues, 3, 4, capítulo 5, que habla sobre esta libertad en Cristo por la fe sola, sin las obras de la ley. no, no, Y no, también, ya no puedo más, por la fe sola. Si nosotros nos vamos a la carta de los romanos, que vamos a ir ahorita, ¿verdad? Porque estas son las citas bíblicas, esta es la explicación, ¿verdad? Del Padre, explicando la justificación de la salvación solo por la fe. Escuchen bien, solo por la fe. Pero en Romanos en ninguna parte dice solo por la fe. Y ya lo vamos a comprobar. Vamos a ir más adelante a la escritura. Quiero dejarlo terminar de hablar, pero lo interrumpo porque es que es demasiado. Primero, sí, Lutero aparentemente estaba muy perturbado. Sí, estaba muy perturbado porque se dio cuenta de la realidad, lo que nosotros sabemos. Nosotros solos no podemos, necesitamos la gracia, necesitamos a Cristo para poder luchar contra las tentaciones. Pero él dijo una falacia aquí, dijo que no sabía cuántas obras tenía que hacer. Miren, si nosotros estamos actuando así, que estamos pensando cuántas obras tenemos que hacer para llegar al cielo, para agradarle a Dios, entonces estamos actuando mal porque no estamos haciendo las cosas por amor, perdón.
Hay que hacer las cosas por amor, no porque tienes que hacer esas obras para ser salvo. Eso no es lo que enseña la iglesia. Él está actuando en una falacia y está diciendo que nos conformamos con ir al purgatorio. Tampoco nos conformamos con ir al purgatorio. Él lo que quiere es hacer un estilo burlesco, como medio burlarse, caricaturizar lo que nosotros creemos. No se dejen engañar. Esto no es así, padre. Usted sabe que no es así porque la iglesia ortodoxa donde usted era sacerdote creen lo mismo que creemos nosotros los católicos, que fe más obras y que son las obras del amor, ¿verdad? Obrar por el amor, en obediencia, porque cuando uno ama, uno quiere agradar a esa persona que ama, y en este caso estamos hablando de Dios, de Cristo. Y entonces hacemos las cosas porque lo amamos, no porque tenemos que hacer 3 obras, 4 obras diarias. Eso no es lo que se enseña y usted lo sabe. Por eso es que yo me preocupo y me molesto un poco, porque sabiéndolo, ¿verdad? Miente descaradamente. Él sabe cuál es la teología acerca de la salvación que se enseña en la Iglesia Católica y en la Ortodoxa, donde él pertenecía. Y claro, Lutero estaba perturbado porque él sufría de una enfermedad espiritual que se llama escrúpulo. Y esta enfermedad no lo dejaba en paz. Y claro, se encontró con que Pablo dice que somos salvos por la fe y él le agregó él el solo para apaciguar su conciencia, para apaciguar esa enfermedad espiritual que él tenía, que es de escrúpulo. Claro, todos pecamos, pero tenemos medios que estableció Jesucristo para que nos reconciliemos con Él, para que nos reconciliemos con Dios, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero son medios que Él estableció, la confesión, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos la gracia, los medios de gracia que Dios ha establecido, que Jesucristo ha establecido, ha instituido por medio de su iglesia para que nosotros recibamos esa gracia, por medio de los sacramentos, por ejemplo, que también los llevan, los creen en la iglesia ortodoxa. Entonces, ¿por qué mentir y simplificar? Además de eso, esas citas bíblicas así sueltas a mí no me convencen. Vamos a ver si él cita exactamente lo que dice Pablo, porque ya él dijo lo que Pablo dice, que de las obras a las que Pablo se refiere en Romanos son las obras de la ley, las obras de los judíos. Y por supuesto, ya nosotros no somos salvos por esas obras de los judíos, porque eso era de la antigua alianza. Todos los cristianos sabemos eso, porque se siguen aferrando a eso si Pablo es bien explícito y dice que son las obras de la ley. Además de eso, nunca, repito, nunca Pablo dice solo por la fe. Dice que por la fe. Y claro, somos salvos por la fe en Cristo, pero no solamente por la fe. En ninguna parte dice eso. Vamos a seguir. También en la carta de los Gálatas, y Lutero encuentra en el Nuevo Testamento esta verdad tan consoladora que yo creo que sigue siendo el pilar sobre el cual la Iglesia de la Reforma está en pie hoy nuevamente o continuamente. Y es tú, Pastor Alpizar, tú, Casanova, Juan, todas las personas que están escuchando ahora mismo y nos están viendo a través de las cámaras, ustedes son justificados gratuitamente, no en virtud de sus méritos, no en virtud de sus obras, sino en virtud de la fe en Cristo Jesús. Amén. En virtud de la fe en Cristo Jesús, de la fe sola en Cristo Jesús. Y esto es importante. Bueno, aquí hay algunos puntos que son netamente, que deben ser muy bien comprendidos a veces, ¿no? Y es, mira, la fe no es la causa de tu salvación. No es la causa de tu salvación. Hay una confusión muchas veces en el propio pueblo evangélico acerca de esto. Y hacen de la fe una causa. La fe no es la causa de tu salvación. La causa de tu salvación es Cristo. Claro. Cristo es la causa de tu salvación. La Claro. fe es un medio. Es el medio por el cual tú obtienes la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿No? No es la causa, es el medio por el Dígame cual algo tú que obtienes. nosotros no Por eso sabíamos. Lutero decía, es la mano del mendigo que se extiende para recibir. Por eso este descubrimiento, no voy a decir... No fue un descubrimiento, Padre Juan, fue un invento de Lutero, porque no lo creían los apóstoles, nunca lo enseñó la iglesia. No fue un descubrimiento, fue un invento. Diga lo que es.
obviamente no invento de Lutero, No, ok. ¿bien? Porque inclusive se puede encontrar en los padres de la iglesia Muy bien, antigua, vale. no invento de Lutero, ¿Y dónde está la fuente? ¿Cuál es la fuente? Arial 12 es la fuente. No, la fuente de la juventud es la fuente. ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está la fuente de los padres de la iglesia que hayan enseñado eso? Yo quisiera ver de verdad las fuentes que los padres han enseñado que somos salvos solo por la fe. ¿Por qué engañan de esa manera? No es necesario. ¿Ustedes no se preocupan por su alma o qué? porque fue lo mismo que promulgaron los apóstoles también. ¿Dónde? Este redescubrimiento de Lutero y que ha servido y ha iluminado a la iglesia a través de más de 500 años y ha servido para romper las cadenas del... ¿Se dan cuenta? Que eso tiene 500 años, porque fue un invento de Lutero, un invento. O sea que por 1500 años la iglesia estaba equivocada. Entonces Lutero, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo que prometió Jesucristo, fue el que vino a revelar esa gran verdad que ahora los libera a ustedes. Los libera. No, ya a mí eso no me convence. Perdónenme, pero no me convence. papismo y ha servido para romper las cadenas de muchas personas que viven bajo el yugo opresor de la ley, preguntándose cada día si habré hecho obras suficientes para... Nadie se pregunta eso. Y nosotros no vivimos bajo la ley porque no somos judíos. Vivimos bajo la gracia porque estamos viviendo una nueva alianza. ¿O es que usted no se había enterado de eso? Mis hermanos, nosotros católicos vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Nosotros no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que viajar a Jerusalén todos los años y todas las cosas que estaban prescritas en la antigua alianza. Vivimos bajo la ley de Cristo, bajo la ley que Cristo estableció ahora, que es la ley del amor. Vivimos bajo la gracia. agradar a Dios. Entonces, este descubrimiento es el tesoro invaluable de la iglesia. El tesoro invaluable. Impresionante. Antes No, de impresionantísimo. preguntarle lo mismo al hermano Casanova, el padre Juan mencionó que fue algo también predicado por los padres apostólicos. Precisamente Vamos a aquí ver. tengo ahorita Primera de Clemente y Ay, me gustaría vamos a leer. ver, me va a tapar la boca el pastor. Vamos a escuchar lo que enseña Clemente. Y vamos a hablar también quién es Clemente. Vamos a buscar aquí un momentico para decirle exactamente quién es Clemente. Vamos a ver si apoya al pastor y al el padre Juan y al doctor Casanova. Rápidamente Primera de Clemente 32, que dice lo Primera siguiente: Clemente si 32. alguno los considera uno por uno, con sinceridad, comprenderá la magnificencia de los dones que Él nos concede. Porque de Jacob son los sacerdotes. Ya va. Primera Clemente 32. Quiero leerlo yo también, ¿ok? Y les voy a presentar aquí, ya lo encontré la carta de Clemente y estoy aquí en el 32. Voy a ir leyendo mientras lee el pastor. Y levitas que ministran en el altar de Dios. De Él es el Señor Jesús con respecto a la carne. De Él son reyes y sus gobernantes y soberanos de la línea de Judá. Sí, y el resto de las tribus son tenidas en un honor no pequeño, siendo así que Dios prometió diciendo: tu simiente será como las estrellas del cielo. Todos ellos fueron pues glorificados, engrandecidos, no por causa de ellos mismos o de sus obras, o de sus actos de justicia que hicieron, sino por medio de la voluntad de Dios. Y así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe por la cual el Dios Todopoderoso justifica a los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre, jamás. Amén. Hermano, Esa es la prueba de que los padres de la iglesia, supuestamente según el pastor Alpiza, mira la cara de triunfo que pone, que demuestran que los padres de la iglesia creían en la sola fe. Vamos a ver si es verdad. Empezando vamos a comenzar por el principio. No te ayuda nada, pastor, porque Clemente fue el cuarto papa, ¿verdad? Demuestra la sucesión apostólica.
Y además de eso tenía autoridad, porque leíste una carta que le manda a la iglesia de Corinto, que no pertenecía a Roma, y en la iglesia de Corinto todavía él era autoridad. ¿Okay? Demuestra muchas cosas esa carta, tal vez no te conviene haberla sacado. Por otro lado, lo que me molesta, estoy haciendo un screenshot aquí, porque se los voy a mostrar aquí, se los voy a poner aquí ya mismo, para que ustedes vean la deshonestidad. Son deshonestos, perdónenme que se lo diga, son deshonestos. Le cita ese párrafo, ¿verdad? El 32 de la carta de Clemente, pero lo deja ahí. Lo deja ahí. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque no le conviene. Vamos a ver, aquí lo estoy poniendo. Vamos a leer el que sigue. Miren, hasta aquí, hasta donde dice amén, leyó, este es el 32, lo pueden ver aquí en Números Romanos, vamos al 33. Dice, ¿qué hemos de hacer pues, hermanos? ¿Hemos de abstenernos ociosamente de hacer el bien? ¿Hemos de abandonar el amor? Que el Señor no permita que nos suceda tal cosa, sino que Clemente, sino apresurémonos con celo y tesón en cumplir toda buena obra. ¿Por qué, Clemente? Porque el Creador y Señor del mismo universo se regocija en sus obras. Miren, aquí está, no lo estoy inventando, aquí está el de arriba, el 32 fue el que citó el pastor Alpizar, pero lo dejó hasta ahí. ¿Por qué no lee lo demás? ¿Saben por qué no lee lo demás? Porque no le conviene. Por eso es que yo a veces me molesto, me frustro, porque usan esto y el incauto lo engañan. El que no sigue leyendo, el que no busca, cree, ah, mira, Clemente, el cuarto papa, enseñó que la salvación, que las obras no eran necesarias. No es así. No es así. Como ya llevo más de media hora, voy a cortar con esta, pero voy a darle algunos más argumentos sobre la sola fide. Voy a aprovechar esta oportunidad para refutar, porque no me queda de otra, lo que ellos han dicho. Primero vamos a ver, el padre Juan nos mencionó de Romanos que dice el hombre es justificado o vive solo por la fe. Vamos a ver, eso está en la carta de los Romanos capítulo 3 del versículo 27 en adelante. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo, ¿ok? No lo que ellos interpretan. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Dice así, a partir del versículo 27, estoy leyendo la Reina Valera 1960 para que no digan que yo estoy usando una versión adulterada y que la única inspirada es Reina Valera. Vamos a la Reina Valera. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Y cómo se relaciona esto a lo que dice Clemente? Vamos a ver si es que Clemente le da la razón a esta gente. Vamos a ver. Lo que lee el pastor Alpiza, ¿a quién se refiere? ¿Verdad? ¿A quién se refiere? Porque de Jacob son todos los sacerdotes y levitas que ministran el altar de Dios. ¿De quién está hablando? De los del Antiguo Testamento, por supuesto. Ya nosotros no estamos sujetos al Antiguo Testamento como estaban los sacerdotes levitas y donde estaban los patriarcas y todo eso que estaban en esa alianza, que estaban bajo esa alianza, nosotros no. Eso es lo que está diciendo Clemente. Por eso es que después dice que qué vamos a hacer. Entonces no vamos a hacer obras. No puede ser. Aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? En el versículo 28 de Romanos 3, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y sigue para que vean, si ustedes pueden buscarlo y leanlo ustedes mismos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Porque está hablando de la ley de los judíos, de la que fue dada en el Sinaí, el Antiguo Testamento. Y dice, ¿no es también Dios de los gentiles? ¿No se dan cuenta que Pablo se está dirigiendo a que le está diciendo a los judíos, ustedes no son los únicos que pueden ser salvos por la ley, porque los gentiles también son salvos ahora por la gracia? No tienen que cumplir las obras de la ley. Eso es lo que está diciendo. Si les queda duda, porque ellos dicen,
Donde la Biblia calla, nosotros callamos. Y también dijeron ellos mismos dijeron que como Lutero son cautivos de la palabra de Dios. Vamos a ver si en verdad ellos son cautivos de la palabra de Dios. Vamos a buscar Santiago para ver qué nos dice el apóstol Santiago, para ver si ellos obedecen. Miren, en Santiago 2, eh, del versículo 14 en adelante dice lo siguiente. Vamos a citar al apóstol Santiago, escribiendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? A ver si ellos sí están cautivos a esto que dice la palabra de Dios. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecharía si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y no para ahí. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se dan cuenta que no es suficiente solamente creer. Sigue. Mas quieres saber, hombre vano. Mas quieres saber, hombre vano. Creo que Santiago le está hablando a alguien directamente. Que la fe sin obras es muerta. Y da un ejemplo. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo a Isaac sobre el altar. ¿No fue una obra eso? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Son cautivos la palabra de Dios? Cautívense con esto, pues. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En la única parte que en la Biblia habla de solamente por la fe es para negarla, para negar lo que ustedes enseñan, para negar el invento de Lutero, con el cual ustedes rechazan lo que siempre ha enseñado la iglesia, mis hermanos. No podemos abandonar a la iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo por innovaciones teológicas, que lo que logran es ponernos en peligro porque nos relajamos en la fe porque pensamos que ya estamos salvos simplemente porque creímos, y Jesucristo no enseña eso, la palabra de Dios no enseña eso. Vamos a ver cómo termina Santiago. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y miren cómo termina, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miren el ejemplo que pone Santiago. El cuerpo sin espíritu está muerto, poniendo la fe como que si fuera una persona, ¿verdad? Una persona cuando no tiene espíritu se muere. Entonces la fe sin las obras, ¿verdad? Que sería el espíritu de la fe, está muerta. ¿Qué hago yo con una fe muerta que no tiene obras? No hago nada, nos lo está diciendo Santiago. Pero no importa, vamos a buscar qué dicen los evangelios corticos, les prometo. Voy a leer algunas citas que tengo aquí y ya terminamos por hoy. Miren, primero, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace obras la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús distingue entre la fe verbal, ¿verdad? Y la fe obediente, hacer. Otro, Mateo 25 del 31 al 46. Este es del juicio final. Jesucristo está hablando del juicio final. ¿Cómo va a ser el juicio final? ¿Y qué dice Jesús? Tuve hambre y me diste de comer. Venid benditos de mi Padre. Apartaos de mí los que no hacéis esto. El Señor está diciendo cómo va a ser nuestro juicio
a través de la fe, sí, pero con obras. La fe sin obras es una fe muerta. Jesucristo está diciendo, ¿qué más quieren? En Juan 15, del 1 al 8, cuando Jesús habla de la vid y de los sarmientos, dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, obrar. El fruto son obras. En Mateo 19, el 16 al 17, nos habla del joven rico. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús no le dice, no, cree en mí y ya. No, le dice que siga, que cumpla los mandamientos. Y después le dice, pero todavía me falta algo. Ah, bueno, si quieres ser perfecto, véndelo, obra y dáselo a los pobres. Obra. No le dice, declara tu fe ahí y reconóceme como tu Señor y tu Salvador. Eso no lo dice, no lo dice. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es una obediencia amorosa, por amor, no como dice el Padre Juan, que es que cuántas horas tengo que hacer para ser salvo. No, eso es una transacción. Eso es una transacción monetaria casi. Es una transacción económica. Señor, tú me das la salvación, ¿cuántas obras te tengo que pagar yo por eso? Nunca vamos a poder hacer suficiente para pagarle a Dios que nos haya ofrecido la vida eterna, para pagarle a Dios lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Nunca vamos a ser suficiente. Por eso es que todo lo que hacemos lo hacemos por amor, no porque tenemos que hacerlo. Entonces parece que no entendieran eso y se ponen a juzgar a la Iglesia Católica y no saben ni lo que están diciendo. Eso es lo que me molesta. Eso es lo que y me asusta en el sentido de que hay gente que se deja llevar por eso. Mi hermano, no se deje engañar. Yo les digo, no se dejen engañar. Mira, vamos a terminar con esto. Yo entiendo muy bien que a veces moleste, como yo digo las cosas, a veces molesta también que se me salga una risa, lo que sea, pero es que yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero encuentro esto que no tiene soporte, que no hay una buena razón para dejar de creer lo que siempre ha enseñado la iglesia. No puede ser que por 1500 años el Espíritu Santo no estuvo con la iglesia, llevándolos a la verdad, cuando es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. No me suena lógico que 1500 años después alguien vaya a descubrir algo nuevo. Tampoco me cuadra que mientan, no me cuadra que mientan, que hagan citas y que las recorten para solamente demostrar su punto cuando sabemos que no es así. Los padres de la iglesia nos han enseñado esto. Mis hermanos, este tipo de cosas son los que a mí me hacen amar y darle gracias a Dios por ser católico. No se dejen engañar. No le crean lo primero que les diga. Si ustedes tienen dudas, busquen calmar, aprender, definir qué realmente es lo que enseña la iglesia, qué es lo que enseña la revelación, la palabra de Dios, la tradición, el magisterio, para que no sean ustedes engañados y no se vuelvan ustedes sus propios papas, porque cuando yo rechazo el magisterio, soy yo el que me vuelvo mi propio papa, yo soy el que decido qué es verdad y qué no es verdad, y eso Jesús nos lo enseñó, tampoco los apóstoles, se los aseguro. Si no me creen, no importa, búsquenlo, no se pongan bravos, búsquenlo y ya está, y se van a dar cuenta que no hay motivo, de verdad, como decía antes Casanova, no hay motivo para salirse de la iglesia. Eso lo decía él antes. Y es verdad, a menos que tú estés resentido o haya alguna otra razón que no tenga que ver con la verdad, sino con emociones o con cualquier otra motivación que puede ser económica o lo que sea, no hay razón. Por eso es que yo soy católico. Gracias a mis hermanos, me volví a tardar mucho tiempo haciendo esto, pero bueno, es que a veces hay que dejarlos hablar también porque hay que escuchar. ¿Okay? Nos vemos, Dios los bendiga, denle like, si no les gustan denle dislike, si quieren hacer comentarios no importa, a mí los comentarios negativos o lo que sea no me afectan ni un poquito, porque yo estoy tratando de enseñar la verdad, ¿okay? Y a veces la verdad duele, ¿sí? Hasta luego y acuérdense que la Iglesia Católica es la que fundó Cristo.